En la turbulenta era de los jueces en la antigua Israel, se libraron batallas épicas, se tomaron decisiones que cambiaron destinos y se forjaron héroes con poderes extraordinarios. Estas historias no son simples cuentos bíblicos, son relatos de coraje, fe y lucha en un mundo lleno de desafíos y adversidad. Hoy, vamos a adentrarnos en las vidas de tres figuras legendarias: Débora, la jueza profetisa; Gedeón, el hombre de la señal; y Sansón, el coloso de la fuerza. Cada uno de ellos desempeñó un papel fundamental en los momentos más críticos de la historia de Israel. Pero, ¿qué hace que estas historias sean tan fascinantes y atemporales? Te lo adelanto, son relatos de triunfo sobre la adversidad, de inspiración en medio de la desesperación y de lecciones que aún resuenan en nuestros corazones. Estas son las crónicas de héroes y heroínas que se alzaron en un tiempo en que Israel clamaba por la liberación, y sus hazañas trascienden los siglos. Así que, te invito a un viaje a través de la antigüedad, donde la fe, el coraje y la gracia divina se entrelazan en estas asombrosas narrativas. Prepárate para ser cautivado, inspirado y sorprendido por las vidas y los legados de Débora, Gedeón y Sansón. No querrás perderte ni un minuto de esta increíble historia. En un rincón de la antigua Israel, donde el clamor por la liberación resonaba como un eco incesante, surgió una figura extraordinaria: Débora, la jueza profetisa. Su historia es un relato de liderazgo excepcional y fe inquebrantable. La vida de Débora comenzó en tiempos turbulentos. Israel estaba oprimido bajo la férrea mano de los cananeos, liderados por Sísara, un temible comandante. Pero en medio de la oscuridad, la luz de la esperanza se encendió con Débora. Desde su juventud, Débora mostró una sabiduría y discernimiento poco comunes. Fue una profetisa, una intermediaria entre Dios y su pueblo. Su voz era respetada y buscada por todos, sin importar su estatus social. Un día, Débora recibió una revelación divina. Dios la llamó a tomar un papel activo en la liberación de Israel. Con un corazón valiente y la convicción de que la providencia divina estaba de su lado, Débora se convirtió en jueza. No solo proporcionaba juicio y sabiduría a su pueblo, sino que también los guiaba en la batalla. Era una líder en todos los sentidos de la palabra. El momento culminante de la historia de Débora fue la épica batalla contra Sísara y su ejército. Convocando a Barak, un valiente guerrero israelita, y con la dirección divina de Débora, el ejército de Israel se preparó para el enfrentamiento. A medida que las nubes de tormenta se cernían en el horizonte, la fe de Débora y su pueblo se mantenía firme. La batalla fue encarnizada. Los truenos rugían y las espadas chocaban en una danza mortífera. Pero en medio de la tormenta, Débora proclamó una profecía que cambiaría el rumbo de la contienda. Dios entregó a Sísara en manos de las valientes fuerzas israelitas. La victoria fue asombrosa y la opresión cananea llegó a su fin. La historia de Débora nos muestra la importancia de la profecía y el liderazgo en tiempos de desesperación. Su fe inquebrantable y su sabiduría la convirtieron en un faro de esperanza para su pueblo. Pero, más allá de su papel como líder y profetisa, Débora nos enseña que incluso en los momentos más oscuros, la fe y la determinación pueden abrir el camino hacia la victoria. En la profundidad de una tierra atribulada, donde la opresión se había vuelto la norma, surgió Gedeón, un hombre aparentemente común, pero destinado a la grandeza. Su historia es una saga de llamado divino, valentía y triunfo sobre la adversidad. La historia de Gedeón comenzó en un tiempo en el que Israel se encontraba bajo la opresión de los madianitas, quienes saqueaban sus cosechas y ganado. Gedeón, a simple vista, parecía un hombre ordinario. Sin embargo, Dios vio en él a un líder potencial. Un día, mientras Gedeón estaba ocupado trillando trigo en un lagar para evitar ser descubierto por los madianitas, un ángel del Señor se le apareció con un mensaje divino. Lo llamó a liderar a Israel contra los opresores madianitas. Gedeón, inicialmente incrédulo, necesitó señales para confirmar el llamado. Gedeón pidió una señal a Dios en forma de un vellón de lana. Primero, pidió que el vellón estuviera empapado de rocío, mientras el suelo a su alrededor permanecía seco. Luego, solicitó lo opuesto, que el vellón estuviera seco y el suelo cubierto de rocío. En ambas ocasiones, Dios respondió a su petición, demostrando su paciencia y comprensión hacia las dudas de Gedeón. Con una fe creciente y un ejército de valientes que se habían reunido bajo su liderazgo, Gedeón se preparó para enfrentar a los madianitas. Sin embargo, Dios tenía un plan sorprendente. A través de una estrategia ingeniosa y un número reducido de guerreros, Gedeón obtuvo una asombrosa victoria sobre los madianitas. Las trompetas sonaron, las antorchas se encendieron y el enemigo se sumió en la confusión, lo que permitió a los israelitas derrotar a sus opresores.
La historia de Gedeón nos enseña que incluso las personas aparentemente ordinarias pueden desempeñar un papel extraordinario cuando responden al llamado divino. Su valentía y su disposición para enfrentar los desafíos son lecciones inspiradoras. Gedeón nos recuerda que la fe y la obediencia pueden transformar a los más humildes en líderes poderosos. La historia de Sansón es una mezcla intrigante de dones sobrenaturales, fuerza prodigiosa y una caída trágica. Su vida está marcada por momentos de grandeza y debilidad, y su legado resuena con lecciones de sabiduría y advertencia. La historia de Sansón comienza con un acto divino en respuesta a la oración de sus padres. Un ángel del Señor anunció su nacimiento a una madre estéril y a un padre asombrado. Sansón fue consagrado a Dios desde su nacimiento, y se le dio una fuerza sobrenatural como parte de su llamado. A lo largo de su vida, Sansón demostró una fuerza inigualable. Derrotó a un león con sus propias manos y, en una famosa hazaña, mató a 1000 filisteos armados solo con la quijada de un asno. Su fuerza era un regalo divino, un símbolo del poder de Dios manifestado en él. Sin embargo, el secreto de su fuerza y su consagración a Dios estaba vinculado a su voto de nazareo, que incluía no cortarse el cabello. Esto se convirtió en una parte fundamental de su identidad, y su cabello largo era su señal de sumisión a Dios. A pesar de su fuerza y consagración, Sansón no estuvo exento de debilidades. La historia de su caída se relaciona con su relación con Dalila, una mujer filistea. Dalila fue sobornada por los líderes filisteos para descubrir el secreto de su fuerza, y con artimañas y engaños, finalmente lo logró. Dalila convenció a Sansón de que revelara el secreto de su fuerza, y mientras dormía en su regazo, le cortó el cabello. En ese momento, Sansón perdió su fuerza sobrenatural. Fue capturado por los filisteos, cegado y hecho prisionero. Su historia culminó con un acto de sacrificio heroico, cuando, en su momento de mayor vulnerabilidad, oró a Dios por fuerza una última vez y derribó el templo filisteo, matando a sus opresores y a sí mismo. La historia de Sansón es un recordatorio de la importancia de mantenerse fiel a los votos y compromisos que hacemos, incluso en momentos de tentación. Su caída trágica destaca las consecuencias de la desobediencia y la traición. Al mismo tiempo, su acto final de sacrificio subraya la posibilidad de redimirse, incluso en medio de la derrota. A medida que hemos explorado las vidas de Débora, Gedeón y Sansón, podemos ver cómo estas historias de los jueces de Israel ofrecen valiosas lecciones y enseñanzas que trascienden el tiempo y siguen siendo relevantes en nuestras vidas hoy. Cada juez nos presenta un conjunto único de valores y enseñanzas. Débora nos muestra la importancia de la sabiduría, el coraje y la capacidad de liderar en tiempos de adversidad. Su fe inquebrantable y su profecía nos recuerdan que, incluso en los momentos más oscuros, podemos encontrar guía divina. Gedeón nos enseña que, a pesar de nuestras dudas y limitaciones, la obediencia al llamado divino y la valentía pueden llevarnos a la victoria. Sus pruebas del vellón son un recordatorio de que Dios es paciente y comprensivo con nuestras inseguridades. Sansón, a pesar de su fuerza sobrenatural, nos muestra los peligros de la desobediencia y la tentación. Su historia es un recordatorio de que la fortaleza física no siempre se traduce en fortaleza espiritual. En un nivel más profundo, los jueces de Israel representan la providencia divina en tiempos difíciles. En medio de la opresión y la desesperación, Dios levantó líderes extraordinarios para guiar a su pueblo. Estas historias nos recuerdan que, incluso en nuestras circunstancias más desafiantes, la mano de Dios puede estar presente, dirigiéndonos hacia la libertad y la redención. Una lección central que podemos extraer de estas historias es la importancia de la fe y la obediencia en la vida de un juez. Tanto Débora, Gedeón como Sansón enfrentaron pruebas y desafíos, pero su fe en Dios y su disposición para seguir su dirección los llevaron a la victoria. La obediencia a los principios y los llamados divinos fue la clave de su éxito. A medida que llegamos al final de nuestro viaje a través de las vidas de Débora, Gedeón y Sansón, es esencial reflexionar sobre la relevancia de estas historias en la historia y la fe, así como en nuestras vidas cotidianas. El legado de estos jueces perdura a lo largo de los siglos. Débora, la jueza profetisa, nos inspira a liderar con sabiduría y coraje en tiempos de adversidad. Gedeón, el hombre de la señal, nos recuerda que incluso los más inseguros pueden encontrar fuerza en la obediencia a un llamado divino. Sansón, con su fuerza sobrenatural y caída trágica, nos advierte sobre los peligros de la desobediencia. Estas historias no son meros cuentos bíblicos, son relatos de la vida real que reflejan nuestras propias experiencias. Nos recuerdan que, en medio de nuestras propias luchas y desafíos, podemos encontrar inspiración en la fe y la obediencia.
La historia de Débora nos insta a liderar con coraje en nuestro trabajo y en nuestra comunidad. La vida de Gedeón nos anima a superar nuestras dudas y a escuchar los llamados que la vida nos presenta. La trágica caída de Sansón nos previene sobre las consecuencias de la desobediencia y la tentación. Estas historias son solo un ejemplo de las muchas lecciones que la Biblia tiene para ofrecer. Nos recuerdan la importancia de conocer la Biblia, de explorar sus páginas en busca de sabiduría y guía. La Biblia es una fuente inagotable de sabiduría, y estas historias son solo un punto de partida. Así que, mientras concluimos nuestro viaje a través de los jueces de Israel, te animo a continuar explorando la Biblia y a buscar las lecciones y la inspiración que ofrece.